Los que están presentes, por favor, empezaremos con la pregunta. Hemos estado durante estas clases trabajando casi con videos, ¿no? Donde habían conceptos teóricos, que es la parte de sistemas operativos. Entendamos que esta parte teórica no es 100% el objetivo de la materia, ¿ya? Pero en los videos cortos que se les ha pasado, se han tocado temas que son muy importantes para poder entender los problemas que a veces ocurren cuando nosotros estamos trabajando con el sistema operativo y le tenemos que dar alguna solución a algún problema que se nos presenta, ¿ya? El objetivo principalmente es conocer la estructura de cómo está diseñado el sistema operativo, por eso hemos tenido 4 temas teóricos de la parte básica. Hemos visto el administrador de procesos, el administrador de la memoria RAM, el administrador de dispositivos para manipular las operaciones de entrada y salida, y ya han visto que toda esa teoría en realidad está muy relacionado con la parte práctica que de alguna forma lo hemos ido viendo en la parte práctica de la primera parte de la materia. Miren, yo les voy a ayudar a relacionar esto antes que me hagan sus preguntas. Recordaremos, por ejemplo, que hemos visto al administrador de procesos, ¿verdad? Esto lo hemos visto con el control alt suprimir, sí, control alt suprimir, y esto lo hemos visto como el tema número 2 también en la parte teórica, ¿no es cierto? Entonces esto ha sido el tema 2. Pero nosotros lo vimos desde el punto de vista práctico con el administrador de tareas que tiene, o administrador de procesos o tareas que tiene el Windows, ¿verdad? También han visto el tema número 3, ¿no es cierto? El tema 3 que tenía las operaciones de entrada y salida, ¿cierto? Ok. Y esto estaba totalmente relacionado con lo que es también el administrador de dispositivos y la administración de controladores o de drivers, ¿sí? Ya que las operaciones de entrada y salida son a través de los periféricos de entrada y salida, entonces por esa razón esto está relacionado con el administrador de dispositivos que tiene el sistema, ¿ya? Ahora, de todo esto es muy importante tomar en cuenta de que en ese capítulo se nos explica, ¿no? Cuál es la técnica que usa el sistema operativo para escribir órdenes o enviar órdenes a los periféricos, y principalmente tenía que ver con el hecho de que el sistema era capaz de generar interrupciones, ¿verdad? Interrupciones a los periféricos. Sí, voy a deshabilitar la sala de espera, así entran directo. ¿Qué otro tema vimos? El tema número 4, este es muy interesante porque habla de la memoria principal, que en este caso es la memoria RAM, ¿sí? En este tema se vio básicamente que el sistema operativo puede administrar, ¿sí?, la RAM de tal manera de que podemos o puede ejecutar, ¿sí?, muchos programas a la vez, ¿no? Y ahí hablábamos del concepto que hoy en día es muy común, que es básicamente la multiprogramación, ¿sí? Y hablaba también de un concepto importante en sistemas operativos, y era el hecho de la memoria, ¿sí?, virtual, ¿no? Bueno, en las diapositivas se encuentran un poco más de este tema, que básicamente era una memoria que simula más memoria RAM de la verdadera, ¿no? Ok, entonces eso estaba contemplado en el tema número 4. Ahora, cada tema, ojo, tiene su autoevaluación, entonces ustedes deben por cada tema resolver esa autoevaluación. Son diapositivas de PowerPoint, yo sé, ¿no? Pero lo importante es que ustedes lean el tema, lo comprendan y luego se hagan la autoevaluación. Cada enter que le des en la diapositiva va a ir avanzando y va a ir también respondiendo a las preguntas que va haciendo en la autoevaluación. Hay también de relacionamiento, multiselección, etcétera. Entonces, todo está con el objetivo de que lo principal esté comprendido, ¿ya?
Y hoy tocaba el tema número 5, que es administrador del sistema de archivos. Es muy importante este tema porque nos va a enganchar de cómo, con el concepto de cómo están almacenados los ficheros en disco. ¿Sí? El tema 5 que tocaría ahora, que es el sistema de archivos, básicamente, ¿no? Y con eso ya tendríamos la parte teórica sustentada. Ahora, mi pregunta es si de algún tema anterior al 5 han ido encontrando alguna dificultad para que yo la esclarezca, ¿sí? Ninguna, ya. Ok, si no hay ninguna aclaración, yo voy poniendo algunos extras. Mire, de los apuntes que tengan, los resúmenes que están resolviendo, está importante que en cada tema observen algunas cosas. Acá lo vamos a puntualizar. Por ejemplo, si estamos hablando del administrador de procesos, por favor, tienen que tener claro por lo menos los dos algoritmos, ¿sí? Bueno, algoritmos, más claro que lo dice como planificación, métodos, ¿sí? Métodos de planificación de procesos, ¿ok? Hay ejercicios con eso para calcular, en las diapositivas también encuentran que están hechos, entonces por favor tienen mucho material para practicar eso. Entonces al menos dos métodos tienen que manejar. Ahí hablan del método FIFO, que es el más sencillo, o First In, First Out, y del método primero el trabajo más corto o el SJF. Por ejemplo, esos son los dos más sencillitos, ¿ok? Y en lo que son las operaciones de entrada y salida, acá la pregunta que está en las diapositivas también es cómo solucionar dispositivos en conflicto. Entonces alguien va a decir, ah, eso estuvo en el examen, sí. Sin embargo, algunos me dijeron, bueno, para solucionar un dispositivo en conflicto hay que instalar el driver o controlador correcto. La respuesta no está mal, pero está incompleto porque no está diciendo el cómo se va a hacer el proceso. O sea, ese es el con qué. Yo voy a solucionar el dispositivo en conflicto con el instalador del driver o controlador correcto, ¿sí? Pero hay que explicar cómo consigo el controlador, de dónde lo consigo, con qué datos puedo encontrarlo en Google o en qué página web, etcétera, y etcétera. ¿Ya? Y cómo. Y luego cómo se hace el proceso, ¿no? Entonces hay que ser más específicos o van a encontrar también como una observación en sus exámenes, porque esa pregunta estuvo de la parte práctica, pero miren, está relacionado con la parte teórica también. Ahora, aquí en la memoria RAM, principalmente, ¿sí? Los métodos de planificación para multiprogramación, ¿sí? O digámoslo más sencillo, ¿cómo logra el sistema operativo la multiprogramación? Entonces ustedes ahí van a encontrar que hay una estrategia, bueno, hay más de una estrategia, pero pues la que actualmente se utiliza es la que me interesa, ¿no? Es el método de multiprogramación en el cual básicamente consiste en que los programas utilizan pequeños sectores de memoria RAM, ¿sí? Para poder ejecutarse, porque se ejecutan cuando logran subirse a memoria, ¿no? Y bueno, si vemos el trabajo real de la memoria RAM, vamos a encontrar que todo el tiempo está subiendo, bajando programas, ¿no? Y toda esa interacción es la que hay que explicar. ¿Cómo se logra multiprogramar? Porque tú abres un programa y otro, y otro, y otro, y en algún momento la RAM se ha de llenar, pero el sistema operativo no te dice nada. Entonces, ¿cómo logran esa multiprogramación? Y principalmente la respuesta está en que esto está asociado con, ¿sí? La memoria virtual, ¿sí? Bueno, realmente esa sería la respuesta completa, ¿no? La memoria virtual hace posible que la multiprogramación funcione hoy en día como la conocemos nosotros, ¿sí? Porque jamás el sistema te dice, se me acabó la memoria, ¿no? Para determinada operación, él siempre ve de dónde sacar la memoria necesaria. Bueno,
Y hoy nos toca ver lo que es el sistema de archivos, principalmente esto está relacionado con algunas herramientas para la administración de ficheros. Sí, vamos a ver algunas herramientas. Estamos hablando de recuperación de datos, ¿sí? Y bueno, antes que recuperación hay otro concepto importante anterior que es el tema de formato de disco, ¿sí? Básicamente esto, ¿no? Formatos de disco y recuperación de datos, que está muy relacionado con el tema número 5, que es lo que ahora tenemos que ver, ¿ya? Por eso es que vuelvo a consultar si tienen alguna preguntita. El examen ya lo he revisado, ¿sí? Ustedes pueden entrar, por favor, lo voy a mostrar, vamos a guardar este resumen que hice, vamos a irnos rapidito a la plataforma y les voy a mostrar dónde tienen que revisar su examen, ¿sí? Voy a entrar a virtual o a GRM, pregrado. Si no se escucha o hay entrecorte, me avisan. Ya estoy probando esta conexión. A veces se me han quejado de que no se escucha, pero si me lo dicen a tiempo, voy a tratar de solucionar. Ya, JAR 143. Bueno, ustedes entran a la materia y se van a, bueno, en esta parte, miren, en la parte izquierda, ¿sí? Vamos a ver mi cursorcito. Acá en la parte izquierda, donde está este botoncito, ¿sí? Fíjense, abre este menú y aquí hay calificaciones, ¿sí? Entonces ustedes se van a calificaciones y van a encontrar, bueno, aquí van a encontrar solamente lo de cada uno, ¿listo? Entonces ahí es donde ustedes tienen que llevar la rastra de lo que están, es como la libreta, ¿sí? Pero de la materia. Y obviamente yo los veo a todos, pero ustedes pueden recorrer esto y ir viendo su primer parcial, ¿sí? Su porcentaje, y ahí va a ir apareciendo a medida que vamos avanzando la materia, los demás temas. Ahí están los prácticos también, ¿sí? Están los total puntajes, los prácticos, por ejemplo, solo nos falta uno para concluir, ¿ya? Ahí están las evaluaciones que han hecho, miren. Acuérdense que las autoevaluaciones son como prácticos, entonces sí o sí hay que hacerlos, ¿ya? Entonces aquí va a ir apareciendo su nota. Ojo que esto al final recién es válido, no vayan a decirme, yo vi el otro día que tenía 80 y ahora tengo 60. No, al final esto va a ir, pero debería ser correcto. Pasa que a veces no está bien calculado, pero yo en la revisión de porcentajes lo arreglo y puede variar esto, ¿sí? Pero ustedes acá, lo que no va a variar, a no ser de que haya un error en la corrección de algún examen, es la nota que han tenido y que está por acá, ¿sí? Desde acá pueden volver a visualizar pues su nota, ¿ok? Con respecto al examen, no sé si hay alguna pregunta puntual que alguien quiera consultar también. Creo que acá, a ver, veamos si puedo entrar. Sí, aquí está. Veamos algún ejemplo de examen. Mostrar informe, simulático. No. Voy a irme a ver un ejemplo. Voy a intentar, no me deja, ¿no? Visualizar. Es que ya está resuelto, entonces voy a ir por acá. Voy a ver si hay alguna pregunta. Uy, ¿se acuerdan la contraseña? ¿Cuál era? Se los mandé aquí al chat, ¿verdad? Es para no entrar. Voy a revisar un minutito la contraseña para que no esté entrando a todo lado. ¿Alguien se acuerda la contraseña del examen? Se han olvidado, ¿no? Igual yo, se me fue. Pero acá lo voy a encontrar. Vamos a ver qué fue JAR 143, su contraseña de ustedes. ¿Dónde están los mensajes que les mandé? No les mandé la contraseña por acá. ¿Alguien se acuerda? Parece que no les he mandado ningún mensaje a ustedes. Voy a tener que ver por aquí. ¿Qué era su contraseña de ustedes?
Aquí. Si alguien recuerda alguna pregunta puntual, me la puede hacer ahora, pero ya voy a recorrer el examen a ver qué encontremos, ¿ya? Está por aquí, aquí está. CIS 21. Yo me olvidé que le pusimos, pero bueno, vámonos al examen ahora, a visualizarlo. Creo que es acá, esta previa. Voy a ver qué pudo haber estado por acá raro. Yo creo que estas preguntas de escritorio debemos que, por defecto, ¿qué iconos? Bueno, creo que era mi PC, ¿no? Solamente la papelera está por defecto, ¿sí? ¿Qué más? Cuando un dispositivo cuyo hardware está correcto, pero no responde a las órdenes del sistema, ¿a qué se debe el error? Normalmente, si el hardware está bien, tiene que ser el driver o controlador, ¿sí? ¿Y cuál es la solución más práctica? Reinstalar el driver o controlador, buscarlo en internet, utilizando la marca, modelo del dispositivo, o accediendo al sitio web del fabricante del dispositivo y descargar el controlador para el sistema operativo que tiene tu máquina, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Y voy a ponerlo así. Siguiente. Un sistema operativo es software, hardware, ambos. No, un sistema operativo es software, ¿sí? Y si quiere hacer que el sistema operativo inicie el reproductor de Windows mediante Media Player cada vez que inicie sesión de usuario, bueno, acá se olvidaron. Es con programador de tareas. Y luego ustedes podían entrar a una computadora e intentar probar para explicar cómo se puede configurar la programación de una tarea, ¿no? Es este programita que también me va a salir ahí, programador de tareas. Sí, vamos a compartir la pantalla. Ahí estás. Ahí, ¿sí? Este sería el programador de tareas, ¿no? Entonces aquí nosotros le damos crear tarea básica, etcétera. Bueno, pero había que explicarlo aquí, ¿ya? No sé, algunos que me respondieron claro por ahí. Cuando creamos una carpeta, esta se aloja en la unidad donde estamos situados. Claro que sí, donde estamos se va a crear. Si Windows no posee controladores para un nuevo hardware, se lo deja en conflicto, ya que esto es normal, no podemos instalar el dispositivo, se debe buscar en forma externa y luego cargarlo al sistema. Claro, los controladores hay que buscarlos si no hay, ¿no? No podemos dejarlo así. Me lo voy a saltar ¿no? Este creo que muy poco se han... A ver, intentaré hacerlo. A ver, ¿qué dice? Era escribir, ¿sí? Por orden de importancia, los siguientes elementos se consideran del hardware de computadora. Ok, ¿qué elementos son más importantes del hardware de computadora? La palabra clave era hardware, ¿no? A ver, procesador, a mí me parece que iba de primera, sí, creo que era esto así, ok. Bueno, disco duro debería ir siguiente, ¿sí? Bueno, pantalla, teclado, esa era una posibilidad, ¿sí? Pasa de que el sistema operativo no es hardware y el software no es hardware, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué más? Creo que ahí algo se quedó volando ahí. Creo que se quedó ahí, lo voy a mover ahí. No sé por qué se quedó el mouse ahí. Bien. Oh, este es el problema. Me avisan si hay entrecortes, ¿ya? Entrecortes. Vamos a intentar continuar el examen. Ok, ya saltó esa pregunta, me voy a la 8, le di F5 para actualizar la pantalla y me deja seguir, ¿ok? Seleccione un punto de restauración. ¿Qué hace? Avisa al usuario, almacena información acerca del estado del sistema un momento. Sí, es la C. Eso es un punto de restauración,
¿ya? No solo cuando hay error, sino en un momento dado, ¿ya? Una computadora compartida por un padre y 2 hijos, ¿cómo organizaría el acceso a cada uno de tal manera que ninguno interfiera con las configuraciones y archivos del otro? O es más, que solo el padre puede realizar cambios importantes y administrativos en el sistema operativo. Aquí la respuesta, creo que no hubo mucho lío, es crear usuarios, ¿sí? Y decir, por ejemplo, el padre será usuario administrador y los hijos serán usuarios estándar, ¿no? También se pudo ir por el camino de crear control parental, ¿sí? Para hijos, si iban más por allá y se acordaban de eso que estuvo muy práctico, lo podían también proponer, pero suficiente estaba con estos 2 puntos de los 2 tipos de usuarios que ustedes van a utilizar para el sistema, ¿ya? Ok, en algunos exámenes, en la hoja de respuestas van a ver que yo les he escrito esto, ¿sí? Quiere decir que desconozco la respuesta como válida, ¿ya? Y significa que me puedes preguntar y yo personalmente te puedo decir cuál ha sido el problema. Pero eso se tiene que ver principalmente porque, a ver, si lo podemos explicar de alguna forma. El sistema ha tenido que detectar un copy-paste de algún lado, ¿ya? Entonces esa es la razón, ¿ok? No sé. Siguiente. Ok. Emparejar, me lo voy a saltar, aquí estaba muy fácil también, el emparejado, a ver, orientado a monoprogramación, ¿qué puede ser? Sistemas operativos, la 4ª generación no, en la 2ª generación, bueno, creo que ninguna, a ver, vamos a ir viendo cuál puedo, fíjate que no me di cuenta cuál, lo voy buscando. Administrador de recursos. El sistema operativo es un administrador de recursos. Núcleo del sistema operativo, kernel. Very large scale integration. Esta es en la última generación de computadores. Voy a ver dónde está. En la 4ª generación, medio de comunicación del usuario del sistema operativo, integración a muy gran escala, ese sería, very large scale, ok. Internet, en la 4ª generación aparece junto a las redes, ¿sí? Eso se olvidaron, muy pocos me respondieron esta. La shell, medio de comunicación entre el usuario y el sistema operativo. Y ahora esta otra, orientada a monoprogramación, ya pasaba aquí. En la 2ª generación, ahí está, la 2ª generación de computadores aparece por primera vez los sistemas operativos y esos están orientados a monoprogramación. Ya está, esa sería. Y bueno, creo que el examen era un poquito largo porque había mucho que preguntar, pero estaba muy fácil. Para ver la carga del sistema, uso de recursos, el monitor de recursos es una respuesta más correcta que el administrador de tareas. Yo sé que en el administrador de tareas está el monitor de recursos, pero B sería más correcto, ¿ya? Y finalmente dice, para mantener el ordenador o la computadora en un estado de bajo consumo, usaremos la opción de suspender. Suspender es bajo consumo de energía, ¿sí? Hibernar es cuando es un apagado, pero que puede recuperar a un momento recuperar el sistema al instante en que se puso en modo hibernar. Hibernar es para congelarla la máquina y apagarla, ¿no? Cosa que la encendés y vuelve a estar como estuvo en el momento del apagado. Y con eso ya terminaba el examen. Entonces, ahí están algunas preguntas, ¿sí? ¿Se puede hacer un intento más? No, ustedes solo podían hacer un intento en el examen. Entonces, les recomiendo que entren a mirar calificaciones, si hay alguna duda, me la pueden hacer, pero creo que no fue con ustedes, fue en otro grupo, donde lamentablemente me copiaron demasiado y pues así no vamos a aprender nada, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto. Ya. Bueno. Este es el último tema
Y Una pregunta. ya, ¿Explicó cómo podemos ver la nota, disculpe? ¿O no? sí, sí. A ver, próxima vez al video van a tener que ir. En la página donde está, donde está la plataforma virtual, ¿sí? Ahí entramos a pregrado. Y en pregrado entramos a la materia y aquí se van a ir a, fíjate en el panel de la izquierda, si no aparece, le haces clic en las tres rayitas y ahí vas a calificaciones. Y en calificaciones va a aparecer todas las exámenes prácticos que tienes asignados para que puedas ir revisando la nota que se te ha puesto en cada uno, ¿ya? Y lo mejor que si hay una variación, duda, no me lo hagan al WhatsApp, por favor, es que ahí se pierde. De verdad que a veces tristemente lo veo cuando ya es muy tarde. Donde sí les aseguro que lo voy a ver es en el correo, que ya ustedes saben, marilopez@uagrm.edu.bo. Ahí me dicen materia tanto, mi nombre es tanto y con eso yo puedo ayudarles. Y la otra más fácil para ustedes, obviamente el mensajero, ¿sí? Tengan paciencia que sí les voy a responder porque el mensajero siempre lo estoy revisando para responder mensajes y con todas las materias trabajo más con ¿ya? Incluso cuando alguien habla algo aquí, lo ven todos los que están en el grupo y si alguien lo sabe, igual que en el WhatsApp, lo puede responder. El tema es que aquí ya es netamente académico, está todo lo que nosotros manejamos, ¿ya? Está un poquito la internet lento, por eso se puso así. De todas maneras, es aquí, ¿listo? En calificaciones, y ahí está toda su libreta, y ya tienen que ir entrando porque ya tienen prácticos, primer parcial. Ahorita estamos avanzando al segundo parcial ya, que está pronto, ¿ok? Bueno, esto no sé si es mi internet o es la página, pero está así, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos al otro. Con eso ya te aclaré la duda, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Nos tocaría el tema 5, que es el último teórico. Principalmente acá yo lo que quiero es barrer la parte práctica de este tema teórico, porque pues básicamente es informarse nada más de cómo el sistema operativo almacena la información, ¿ya? Para ello voy a recorrer un poquito esta diapositiva, luego ustedes lo continúan, voy a explicar solamente algunos aspectos que le podemos decir importantes, ¿ya? Como por ejemplo el hecho de que ahora estamos observando de que a veces es necesario almacenar la información de tal manera de que esté a largo plazo, ¿sí? La memoria RAM almacena la información de manera temporal. Cuando se apaga el computador, se entiende que es como que se pierde lo que estuvo almacenado allí, y su objetivo es ser rápida, pero no para almacenar a largo plazo. Hoy en día utilizamos los discos duros para el almacenamiento a largo plazo, pero el flash, el CD, el DVD, también son medios de almacenamiento a largo plazo. Ahora, de que uno sea más seguro que el otro, el disco duro por excelencia se lleva siempre el primer lugar, ¿sí? Ahora, tenemos hoy en día dos tecnologías, sino que es a disco duro, ¿no? Están los discos magnéticos, que ya vienen desde hace años, desde que aparecieron las computadoras, ¿sí? Y se caracterizaron por ser medios de almacenamiento muy seguros, es decir, que muchos años los podías ocupar y la información quedaba allí. Yo, la verdad que creo que solamente he perdido disco duro por haberlo hecho caer y prácticamente es baja la posibilidad de perder información en un disco por un largo periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, sin embargo, el fabricante siempre recomienda, ¿no? En los discos externos hoy en día te dicen
Después de los 5 años ya no es seguro, usted debe ir viendo, reemplazar, porque cualquier rato se le daña, y cuando se daña, cuando ya es interno, no hay solución, o si la hay, es muy cara, ¿sí? Hay que pagar mucho para que nos recuperen información de un disco dañado, ¿ya? Si lo tumbas, lo mismo, es posible que alguien lo recupere con software adicional y con algunas herramientas de hardware, porque van a requerir abrir el disco de verdad para recuperar información. Entonces, para eso siempre hay que tener copias, ¿no? Copias en algún sitio para que no duela perder la información, porque si mi disco duro tiene puros instaladores y música, no me duele nada, ¿no? Entonces, eso lo consigo luego de algún lado. Pero si mi disco duro tiene, por ejemplo, mi tesis, mi proyecto de grado, mi programa analítico con los estudiantes, claro que me va a doler porque significa que tengo que reconstruir la información porque pues la necesito, ¿no? Y eso no es tan fácil como decir lo voy a hacer, ahí requiere tiempo, cariño, esperanza, tus ganas también, porque pues hacerlo de nuevo como que no es lo mismo que la primera vez, ¿no? Entonces, va todo eso y lo mejor es que siempre tengamos copias de respaldo, que es la recomendación general con los datos de usuario, ¿ya? Los discos de estado sólido, que también se están usando hoy en día, son muy seguros, pero la recomendación inclusive que nos dan los expertos, es decir, con respecto a este tema, nos dicen lo siguiente, ¿no? Disco duro magnético para datos de usuario, donde todo el tiempo borras, eliminas, aumentas información, está bien, pero para almacenar al sistema operativo y los programas de aplicación es mejor el disco de estado sólido. ¿Por qué? Porque cuando tú pones un disco de estado sólido en una computadora y ahí le cargas el sistema operativo, vas a ver que cuando das el botón Power On, a los segunditos ya está el sistema listo para responderte. Los programas de aplicación responden más rápido. ¿Y por qué? Porque el disco de estado sólido son unas memorias o es una memoria en tecnología similar a la memoria RAM. Por esa razón es muy rápida, ¿ya? Ahora, algunos dicen, es como que tuvieras muchos flashes para que funcionen como disco duro, y sí, en el fondo pudieras imaginar que son muchos flashes funcionando ahí, haciendo el disco de estado sólido. La diferencia con el disco magnético principalmente es que el disco magnético es más lenta por la tecnología que es, y el disco sólido es más rápida, ya que son chips de memoria de verdad, similares a lo que es la tecnología de la memoria RAM, ¿ya? Y por eso es rápida, ¿no? Entonces, en una computadora de hoy en día, por ejemplo, que voy a darle un caso de ejemplo, una i3 de tecnología con un procesador con baja velocidad, con poca memoria RAM. Si quieres que esté mejorcito, obviamente le tenés que poner un disco de estado sólido para el sistema operativo y los programas de aplicación. ¿Por qué? Porque van a funcionar de una manera más rápida que en un disco magnético. Y bueno, por lo menos no vas a estar quejándote a la hora de utilizar el sistema porque te responde demasiado lento, ¿ya? Es cierto, esa es una buena técnica para abaratar costos de computadora cuando no tienes muchos recursos, y puedes invertir en un disco sólido, entonces te va a ayudar, te va a arreglar muchos problemas de velocidad, etcétera, ¿ya? Entonces, en una máquina antigua, yo, por ejemplo, le pondría un disco sólido para el sistema y otro disco magnético para los programas de aplicación, ¿sí? Ahora, si es una portátil y no hay espacio para 2 discos duros, ¿no? Lo que hago es ponerle el disco de estado sólido, y una técnica que están utilizando es retirar a la portátil el CD-ROM, y en el espacio que tenía el CD-ROM dejar al disco duro original. Y bueno, al final creo que el CD-ROM hoy en día ya no lo ocupamos como lo hacíamos hace unos años. Hace unos años lo que hace el flash es lo que hacíamos nosotros con el CD y el DVD. Entonces, como que está en desuso y en una máquina antigua, pues no perdemos mucho en reusar ese espacio y de repente dejarlo de lado, el DVD, y utilizarlo con otro dispositivo o venderlo, no sé, ¿no? Entonces eso ya depende de cada uno. Entonces, el objetivo de la clase de hoy principalmente está enfocado en cómo llega la información a disco. En esta parte de las diapositivas, lo que voy a explicarles es cómo llega a un disco magnético, ¿ya? Una pregunta que quedaría en el aire sería ahora lo mismo, ¿cómo es que se almacena en un disco de estado sólido?
y lo vamos a poner al final como una pregunta de investigación para ustedes, ¿ya? Porque es importante que vayan a mirar algunos videitos que van a encontrar en YouTube donde se les explica cómo es que lo hacen. Pero una vez que le entiendan a esto, van a ver que lo otro no está tan complicado. No es igual, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, si estamos hablando de lo que es los archivos, ¿sí? Los archivos o los directorios, ¿no? Hay que también tener claro el tema de que los archivos son medios en los cuales almacenamos información respecto a un tema específico y ellos están controlados por lo que son, tienen ciertos atributos que los caracterizan y son de algunos tipos. Cuando hablamos de atributos, estamos hablando principalmente del nombre, el tamaño, el tipo y la fecha de creación o modificación. Los archivos tienen otros atributos adicionales, como por ejemplo, si está oculto, si es de solo lectura, etc. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de los atributos puntuales de un archivo. Ahora, ¿qué tipos de archivos hay? Bueno, pueden ser archivos de texto, como los de blog de notas, archivos de programa, como los .exe, ¿sí? O los archivos de .bat, ¿cierto? Puede haber también archivos tipo imagen, como los JPG, los MP3, MP4, etc. Entonces, los tipos de archivos en Windows principalmente son bien diferenciados por la extensión que tiene el nombre del fichero, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de un archivo, estamos hablando de algo que tiene su nombre y tiene extensión, siempre. En Windows principalmente, el nombre puede ser, por ejemplo, trabajo y punto, y luego del punto viene lo que llamamos nosotros la extensión, que normalmente son un par de letras, 3, 2 letras, que indican el tipo de archivo que es. Por ejemplo, si aquí dijera .docx, tú cuando lees esas 4 últimas letras después del punto, dices, ah, este es un archivo de Word, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con la extensión. ¿Ok? Y las carpetas son en realidad archivos especiales, pero algunos prefieren entender que la carpeta es como un cajón en el cual puedes meter otras carpetas llamados subdirectorios o ficheros. ¿Qué hay dentro de las carpetas? Ficheros o carpetas que puedes meter adentro de ellas. ¿Ok? Entonces normalmente en sistemas operativos a la carpeta la vemos como un archivo especial porque puede contener a otros archivos u otras carpetas, ¿no? Entonces, eso, o directorios, ¿ok? Vamos a ver algo más puntual con respecto a esto. Entonces, al botón derecho sobre un archivo en Windows, vas a poder ver estos atributos que se pueden activar con simplemente tiquear estas opciones, ¿no? El tema oculto y solo lectura, si tú lo tiqueas, por ejemplo, el oculto, el archivo se va a esconder de la vista normal, ¿sí? Entonces, algunos de los atributos pues están disponibles al botón derecho y propiedades del fichero, ¿ya? Entre las operaciones principales que se pueden hacer con archivos, ya ustedes los conocen, por eso esto no hay mucha novedad, como crear, borrar, abrir, cerrar, leer, escribir, ¿sí? Etcétera, y etcétera. Entonces, por cierto, estas operaciones también son básicamente las mismas que se pueden hacer sobre una carpeta, ¿no? Una carpeta también se abre, se lee, se escribe una carpeta cuando dentro de ella creas más ficheros o más carpetas, ¿no? Entonces, tiene operaciones similares. Ahora, existen otras operaciones un poco más avanzadas que tienen que ver con el compartir, ¿sí? Compartir y asignar permisos, ¿no? En Windows podemos compartir carpetas, más no puedes compartir un fichero en específico. Entonces, por ejemplo, si yo voy ahorita al Windows, vamos a ver si acá lo abrimos. Acá estoy abriendo una carpetita. Ah, qué raro que... Ahí, por ejemplo, tengo esta carpeta abierta, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, esta carpeta quiero compartir, al botón derecho me sale compartir con. Entonces, le digo usuarios específicos. Y aquí yo le voy a decir con qué usuarios que deben aparecer en la lista le voy a hacer compartir. Por ejemplo, aquí dice, bueno, acá, todos. ¿Sí? Con todos los que tengan acceso a mi máquina, le voy a agregar el permiso. Por defecto, el permiso que le ha dado es lectura. Se le puede cambiar a lectura y escritura, que obviamente no está muy bueno.
Es muy peligroso porque te pueden entrar virus cuando compartes una carpeta de esa manera, ¿no? Y le das compartir. Entonces, si aparece este mensaje donde dice, ¿estás seguro que desea activar detección de redes de uso compartido? Le tienes que decir que sí para que logre compartir. Esta pregunta solo sale la primera vez que intentamos hacer la compartición. Entonces, con esto va a quedar activo y ya a partir de ahora mi archivo va a quedar compartido, como ya vieron en la parte práctica, ¿no es cierto? Se puede acceder a archivos compartidos a través de la red, ¿sí? Entonces son operaciones básicas con carpetas, pero no puedes hacer eso con ficheros, por cierto, ¿no? Vamos ahora a la pregunta del día. ¿Cómo hacer el almacenamiento físico de datos en discos magnéticos? ¿Ya? Entonces, principalmente es diferente si estuviéramos hablando de un disco de estado sólido, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Yo voy a explicar todo esto en esta gráfica. ¿Ok? Aquí lo que estamos viendo es un disco abierto, ¿sí? Es como que lo abrimos y lo estamos viendo con una lupa, de tal manera que todo se ve más claro, ¿listo? Bueno, aquí ¿qué estamos viendo? Que el disco duro está compuesto por una serie de platos. Son platos, sí. Son platos parecidos a DVDs, puestos unos encima de otros, separados por un colchón de aire muy delgadito, de tal manera que no se topen, pero que sí haya una separación, unos a continuación del otro. Haciendo esto la impresión de que esto es un cilindro, ¿sí? Entonces por eso a veces dibujan al disco duro como un cilindro, ¿ya? Movámonos de este lado de la gráfica donde nos están explicando de que en cada plato, ¿sí? que está sobre el eje rotatorio de ese cilindro, que es este, se puede escribir en cada superficie, leer o escribir. Entonces, cada plato tiene doble cara, ¿sí? Para leer y escribir. El DVD no es así. El DVD es escribible o la lectura va solamente en la cara brillosa. Acá podemos hacerlo en ambas caras y por esa razón tiene cabezal lector de una superficie y de la otra. Mira que este tiene 2, 4, 5 platos y eso significa que en el fondo tendré como el doble de cabezal. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Son 10 cabezales en completo, uno para cada superficie de cada disco, ¿ok? Entonces eso eleva el potencial del disco, ¿no? De grabado, de espacio y rapidez también, porque miren qué interesante esto. Cuando nosotros almacenamos información, el sistema va a estar ubicado en algún lugar de cada plato, pero fíjense, los cabezales están organizados de tal manera de que están en forma equidistante y en las mismas posiciones, ¿verdad? Porque están controlados por este brazo. Entonces, si tú grabas un fichero, de seguro que el sistema va a intentar buscar espacio libre donde están los cabezales, ¿no? Y si no hay espacio libre, va a tener que mover los cabezales para utilizar otro espacio. Pero lo importante a notar aquí es que, por ejemplo, donde están las flechitas, es donde va a intentar grabar un fichero. ¿Por qué digo donde están las flechitas? Porque normalmente los ficheros no se almacenan en un solo lugar, necesitan muchos espacios para ser almacenados. Es decir, como que va pedaceado en disco duro, porque en un pedacito no cabe. Entonces, mira, no lo va a grabar ahí y ahí, ¿sí? No lo va a grabar ahí y ahí. Fíjate, lo grabaría donde está esta flecha roja, donde está esta otra flecha, de tal manera que cuando el cabezal se ponga en esta zona para leer la información de acá, al mismo tiempo está apuntando a esta zona y a esta zona. Entonces, a los tres al mismo tiempo. Por lo tanto, muy rápido va a poder leer la información de los tres lugares en disco, ¿ya? Para entender mejor cómo es el almacenamiento ahora, ya que sabemos que los cabezales se encargan de leer y grabar y que lo más importante es de que esto no se acerque mucho a la superficie porque la pueden dañar, vamos a irnos a mirar cómo es la estructura para el momento del grabado, ¿ya? Entonces, un plato, que es donde tenemos que ver cómo es la información que se almacena, es esto, ¿sí? Es un plato y tiene, dice, una división interna, ¿no? Una división interna en qué? No, primer elemento, pistas. Pistas, 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 ¿sí? Cada circunferencia equidistante es una pista. Y luego viene lo que se llama sector de disco. Fíjate que es como un pedazo de torta y en ese sector de disco está entre pistas, ¿cierto? Miren, como un pedacito de torta,
¿ya? Ahora, aquí me está explicando que el cabezal es capaz de leer en alguna pista, porque cuando se pone en esta zona, los platos giran, ¿sí? El plato va a girar de tal manera que el cabezal va a poder leer del lugar donde está, que está debajo del cabezal, es decir, en la pista que está debajo del cabezal. En realidad el cabezal viene para leer en esa pista, pero no lee toda la pista completa. El cabezal solo lee esta zona y tiene capacidad de ¿qué? Acá en esta otra gráfica nos va a mostrar mejor eso, ¿ya? A ver, no la veamos esa, aquí. Ok, aquí está mucho mejor, miren. Si bien estamos hablando que el plato se divide en pistas y que las pistas se dividen en sectores, estamos viendo que entre sector y pista se arman estos pequeños, vamos a decirle, bloques, ¿ya? Este es un bloque, este es otro, se arman esos bloques, ¿ya? Y resulta de que cada cabezal es capaz de leer uno o dos o tres o más bloques. O sea, que los bloques vienen con una capacidad de lectura en bloques. Ahora, ¿cuántos bloques lee? Depende de cómo está configurado el disco. Sin embargo, debemos entender de que mínimamente el cabezal lee un bloque. ¿Por qué digo mínimamente? Porque en el fondo, fíjate este otro, el cabezal, perdón, es capaz de leer un clúster de datos. ¿Y qué es un clúster? Es la suma de 1, 2 o 3 bloques de datos. Eso es un clúster. O sea, si estamos hablando entonces de cómo se hacen las lecturas en un disco magnético, diríamos que las lecturas se hacen por clúster. Y el clúster es la suma de 1, 2 o 3 bloques o más, ¿sí? En este ejemplo, el clúster está hecho por 3 bloques de datos. ¿Y qué era el bloque? Era la unidad mínima que existía al haber dividido el disco en pistas y sectores, porque se han ido apareciendo estos pequeños elementos. Ahora, ¿por qué es importante esta unidad mínima? Acuérdense de este tema. Todos los bloques en disco son de igual tamaño. Eso es importante. Entonces, el cabezal viene para leer, digamos, 20 megas. No, es mucho, 20 kbytes, ¿sí? Entonces, la información se lee de 20 en 20 kbytes para adelante. Eso es lo que está tratando de representar la gráfica. Entonces, hay cabezales capaces de leer más de un bloque, entonces decimos que leen por clúster, porque de repente con un solo asiento de cabezal, lo que recupera es todo este clúster de información y obviamente va a ser más rápido porque no va a ser de 1 en 1, sino va a ser de 3 en 3 bloques. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando yo almaceno ficheros, el sistema operativo tiene que buscar en dónde va a almacenar el fichero en disco. Entonces, ¿de qué manera va a ir un fichero a disco? Va a ir grabado en clústeres, es decir, que el sistema operativo va a ir y va a buscar cómo está organizado disco. Acá, por ejemplo, va a decir, bueno, el clúster es de 3 bloques, entonces va a subdividir al fichero que tienes que grabar en clústeres, de tal manera de que el archivo va a aparecer pedaceado en clústeres y que cada pedazo que arme va a ir directo a una zona que apunte el cabezal, ¿sí? Entonces, la información se almacena por clústeres. Entonces, cuando un archivo es muy grande, capaz que no quepa en esto, entonces necesita otro clúster. El sistema operativo debe ir a buscar otro clúster para almacenar esa parte del fichero. Entonces, esa es la forma de almacenamiento ya de la información. Entonces, con esto que hemos entendido, debemos entender también que existen más de un método de asignación de espacio de almacenamiento y entre los diversos métodos que existen, todos ellos están basados justamente en el tema de que los ficheros son almacenados por clúster. Ahora, vamos a hacer un breve paréntesis en este punto que es fundamental para que nosotros hagamos nuestros talleres en la tercera parte de la materia. ¿Ya? Esto está asociado justamente con la parte práctica que toca ya a partir del segundo parcial. Cuando estamos hablando de la organización del disco, vamos a decir que el disco puede estar particionado en 2 estilos. Y uno de ellos es el estilo MBR, que es justamente el que está mostrando acá. Hay otro estilo que es más moderno, más nuevo, novedoso, que se llama GPT. Y es muy importante desde ahorita que ustedes entiendan que existen 2 estilos de particionamiento de disco. ¿Por qué me está hablando del particionamiento de disco?
Bueno, resulta que cuando compras un disco duro de fábrica, viene como un todo, con una capacidad de un todo en gigas o teras, ¿no? Ahora, este disco así como está, no se puede leer ni grabar información así, directamente. Aunque actualmente los discos duros externos vienen ya formateados, ¿no? Debemos recordar que ni bien tenemos un disco nuevo, lo más probable es que necesites tú primero definir el estilo de particionamiento que va a tener ese disco. Y vas a decidir si va a ser MBR o va a ser GPT. En función a qué vas a decidir, las circunstancias las vamos a ver en el siguiente taller, que ya toca cuando hagamos soporte más adelante. Por ahora conozcamos los dos estilos. Sepamos que el MBR es el más antiguo, es este que estamos viendo acá. Significa que si yo defino que voy a usar el estilo MBR, mi disco duro se va a organizar de tal manera que está en función a esto. ¿Ya? Y eso, cambiar de MBR a GPT es posible, pero no es un proceso fácil y a veces no se puede hacer al 100% correcto. Entonces, lo más importante cuando tú empieces a trabajar con el disco es que definas su estilo de particionamiento, porque esta decisión te va a afectar en muchas cosas para adelante, como por ejemplo, los sistemas operativos que le vas a cargar al equipo, o al disco duro para que levante la máquina, o los programas de aplicación que vas a instalar, o cómo quieres organizar disco, todo eso te lo va a definir el estilo de particionamiento. Vamos a ver las características para entenderle. Sepamos que esto fue de los primeros estilos de particionamiento de disco que han existido, es antiguo en todo caso, tiene una limitante que solamente permite 4 particiones de disco como máximo, ¿ya? Esa es una limitante que van a ver ustedes que luego es importante tomar en cuenta. Significa que puedo partirla en 4, de las cuales, de estas 4 particiones, podemos indicar de que 3 de ellas como máximo, 1, 2, 3, estas 3 pueden ser lo que llamamos partición primaria, ¿ya? Le voy a poner una P indicando que es primaria, son llamadas particiones primarias, y esta última que ha sobrado, normalmente le puede ser una partición llamada extendida, ¿sí? Entonces, una partición primaria nace con un tamaño y jamás se la puede volver a particionar, por eso se llama partición primaria, ¿ya? La extendida es una partición especial porque puede ser, esta que hice acá, por si acaso, puede ser dividida nuevamente, ¿ya? Puede ser dividida nuevamente en más particiones, por si acaso. O sea, puedes particionar muchas más. Del tamaño que tenías ahí, puedes armar otras particiones más. Y estas otras son llamadas unidades lógicas. Es esto que está marcando por acá. ¿Ok? Entonces, el MBR se ve bien, pero pues tiene esa limitante, ¿no? Yo, por ejemplo, en las prácticas que les voy a proponer, les voy a decir, instalemos en nuestra computadora un sistema operativo, luego les voy a decir, instalemos 2, y luego les voy a decir, instalemos 3 sistemas operativos, ¿sí? Y luego les voy a decir, instalen 4, y ahí van a empezar a decir, uy, el MBR no me anda. ¿Por qué? Porque el MBR tiene esta limitante de que particiones primarias soporta como máximo 3. Y la mayoría, bueno, los sistemas operativos normalmente se ponen en una partición primaria. Entonces, aquí, por ejemplo, máximo 3 sistemas operativos pudieran cargar en esta computadora. Y eso estoy hablando de un máximo extendido. ¿Por qué? Porque cuando instalas un sistema operativo como el Windows 10, por ejemplo, no solamente requiere una partición primaria, por defecto él automáticamente arma una más, aunque la esconde, pero la hace, ¿no? Entonces, en los nuevos sistemas operativos, normalmente los sistemas usan más de una partición primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque así funciona. Entonces, MBR ya no nos anda bien para esos sistemas. Entonces, de ahí que no uso MBR. ¿Pero por qué no está en desuso? Porque todavía hay gente que utiliza computadores antiguos en los cuales el MBR todavía es compatible y es deseable utilizar. ¿Por qué? Porque sus computadores no son compatibles con el formato GPT, por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando vemos un MBR, lo que observamos es de que una vez que le dices que va a tener ese estilo de particionamiento, el sistema le va a crear una zona de arranque, que sería esta. Acá en este ejemplo estamos viendo que le ha creado una partición primaria que le ha llamado unidad de disco C de 80 gigas. Acá vemos que en la parte extendida ha creado unidades lógicas. Aquí está 1, 2 unidades lógicas, ¿ya?
Y aquí se ha dejado un pedacito sin particionar de 10 líneas. ¿Se puede dejar espacio sin particionar en disco? Sí, se puede, pero normalmente si tengo 1 tera, pues prefiero usarla y particionar todo el terabyte, ¿no es cierto? Es raro dejar esto, pero se puede, ¿ok? Ahora, en este ejemplo tiene una sola partición primaria y tiene espacio para crear al menos 2 particiones primarias más, pero bueno, el que decidió hacerla lo hizo así y está bien y seguramente va a funcionar para un sistema operativo. ¿Por qué? Porque ese se lo puede cargar en la unidad C y el usuario puede guardar información en sus unidades lógicas, como estamos viendo por acá. Esta zona de arranque es bien pequeñita, no se la toca, el sistema lo crea al momento de decir que va a ser estilo MBR, se crea esta zona de arranque, se entiende que es una parte delicada porque ahí está la información necesaria para que arranque los sistemas operativos que vas a cargar en ese disco duro, ¿ya? Entonces, esa sería la única novedad por este. El GPT es un poquito más elaborado, aquí lo vamos a ver. Este es un ejemplo de las muchas gráficas que pueden haber por internet. Como ven, en el GPT, que acá estamos haciendo una comparación en el fondo, vámonos por el lado izquierdo, que es donde está, o derecho, donde está el GPT, ¿sí? Acá dice Master Boot Code, ¿sí? Pero bueno, vámonos por genérico. Esta zona de acá es la zona de protección, ¿sí? Del Master Boot Record. MBR en el fondo es Master Boot Record. Entonces, el GPT también tiene una zona MBR llamada Master Boot Record. Acá vemos, dice Primary Partition Table, es la tabla de particiones, el encabezado de la tabla de particiones, y aquí va como que una especie de tabla de particiones para cada partición que él va a hacer. Miren, 1, 2, 3. ¿Cuántas particiones soporta en el GPT? 128 particiones primarias, ¿sí? 128. Entonces, pues yo nunca he particionado un disco en 128, lo máximo que he hecho es particionarlo en 5, ¿ya? Pero eso sí es un caso extremo, seguramente luego lo comento qué pasó, pero bueno, fueron 5 y pues no llegué a 128. Ahora, ¿quién usa las 128 particiones? Seguro un servidor, puede ser un servidor que tiene pues funcionando, no sé, muchas máquinas virtuales, ya van a ir viendo en la práctica que vamos a hacer, que es ese tema de la máquina virtual, etcétera. Y bueno, hay razones por las cuales alguien pudiera llegar a usar muchas particiones, pero creo que 128 es más que suficiente para todas las necesidades que hay. Significa, en pocas palabras, que tú en un estilo GPT puedes crear hasta 128 particiones primarias, lo cual te da mucho espacio para instalar los sistemas operativos que necesites y poder trabajar pues, de manera nada restringida, cosa que en la MBR no tenemos. Una gran ventaja del GPT, además del número de particiones, es el hecho de que es más segura, ¿sí? Es estructuralmente más formal que la MBR. Tiene también medios de protección, por si acaso, por eso es que están encontrando que tiene más herramientas, por ejemplo, el GUID para las particiones, por acá el backup GUI también, miren, o sea, si bien esto es una información importante para lo que son las particiones que tiene, que lo almacena por acá, tiene su backup por acá, en caso de que algo falle por aquí, pues lo recupera del backup. Entonces, es como una forma de particionar más segura, y si nuestra máquina lo soporta, pues mejor usamos un GPT en vez de MBR. Ahora, una vez que tú tienes el disco MBR, llevarlo a GPT se puede intentar, pero no siempre se logra. ¿Ya? De GPT a MBR también se puede intentar, pero no siempre se logra. Entonces, la decisión hay que tomarla en el momento de comenzar la instalación para no estar luego peleando, ay, que me equivoqué, ay, que debió ser así. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta eso. ¿Ok? Principal diferencia, el número de particiones primarias que soporta el GPT, que son 128, y el MBR apenas son 4. Bueno, yo de todos los métodos que va a hablar en esta diapositiva para asignar ahora en disco, asignar espacio en disco para un fichero, voy a solamente tomar en cuenta este ejemplo, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Miren. Ahora vamos a cerrar ese paréntesis que habíamos hecho y ahora lo que vamos a ver es algunas formas o métodos de asignación que tiene el sistema operativo a la hora de almacenar un fichero.
¿ya? Entonces vamos a hacerlo por partes. Por acá tenemos el fichero count, tr, my, list y f. Estos son ficheros y aquí me está diciendo inicia, ¿ok? Inicia en la dirección 0 y su tamaño es de 2 bloques. Cada cuadrito que vemos acá es un bloque, ¿ok? Entonces vamos a tratar de ver en qué lugares ha almacenado estos ficheros, porque aquí me está diciendo, te estoy dando información del directorio que estás viendo a este lado. Esta es información del directorio, ¿sí? El directorio, acuérdense que tiene información de los ficheros que almacena, entonces me está diciendo, aquí está la información del directorio, que está aquí de esta manera graficada, ¿sí? Pero este directorio tiene esta serie de archivos, y aquí está ya información de en qué bloque inicia y qué tamaño tiene el fichero, y su tamaño está en bloques, 2, 3, 6, 4, 2, su tamaño es en bloques. Bien, vamos con el archivo primero, el count, ¿sí? Entonces voy a apuntar al count, dice que inicia en el 0, entonces seguramente está por aquí, en el 0, está por acá. Y dice que su tamaño es de 2 bloques, entonces mire, el archivo count inicia en 0 y 1. Entonces está utilizando 2 bloques porque su tamaño es de 2 bloques. Entonces en este 0 y 1, en este espacio está almacenado el archivo count, ¿sí? Entonces ahí va uno. El otro, el archivo tr, ¿sí? El tr que estamos viendo acá, ¿ok? Dice que inicia en el 14, ¿no? Entonces voy a buscar la dirección 14, en realidad son bloques, ¿no? El bloque 14, ahí inicia, y su tamaño dice que es de 3 bloques, entonces 14, 15, miren cómo lo tomo, 14, 15, 16. Entonces, este método se llama asignación contigua porque lo que trata es de almacenar la información en bloques contiguos. Imagínense que estos no son bloques, son clústeres, ¿no? Y que el clúster es de un solo bloque, por eso está unito nada más. Entonces, como dice contiguo, significa que va a estar uno a continuación del otro. Pero alguien va a decir, ¿por qué el 19 si está ahí citos? Porque la continuidad te lo dice el número. Si este es 14, 15, el siguiente es 16, entonces lo que va a hacer es para almacenar TR, es tratar de buscar 3 bloques contiguos a partir del 14. Entonces fíjate, en el 14 estaba libre, libre y libre y lo ha podido almacenar. Si por ejemplo el 16 hubiera estado ocupado, marcado con una X como este otro, seguramente no hubiera podido utilizar ese bloque, ¿ya? Otro, el archivo mail, que sería el último que voy a probar, dice que está almacenado en el bloque 19 y su tamaño es de 6. Entonces voy a ver el bloque 19, va 1, el 20 sería el siguiente, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces 6 bloques continuos para almacenar el archivo mail, y esos han servido para poder almacenar de manera contigua como está pidiendo el ejemplo. Entonces, el método lo único que pide es que el fichero sea almacenado en bloques contiguos. Ahora, cuando quiera almacenar un fichero como este, el sistema operativo, lo que va a hacer es decir, ¿dónde está el cabezal? Si el cabezal se encuentra por aquí, porque se quedó leyendo ahí, va a buscar a partir del 16 un bloque libre, no lo pilla, pilló el 19. Y luego va a decir, ¿cuál es su tamaño del archivo list? Va a decir, su tamaño es de 4. Entonces, del 19 hay que buscar 4 libres contiguos. 19 libre, 20 libre, 21 libre, 22 libre. Entonces, fíjate que como hasta el 22 está libre, hubiera dicho él que puede almacenar el archivo sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 4 bloques contiguos, si ese hubiera sido el tamaño de mail, por ejemplo. Entonces, veamos la simulación ahora. Para que entendamos cómo funciona esto, solamente entender de que la información que se tiene es nombre de fichero que se quiere almacenar y tamaño del fichero en bloques. Y lo que hay que encontrar en la simulación es dónde lo va a ir grabando, ¿sí? Entonces empecemos con code y asuman por favor que el cabezal lector-escritor siempre está ahí, ¿no? En el inicio, ¿ok? Bien, ok. Empecemos con el archivo count. Entonces hay que buscar 2 bloques contiguos. Ahí está, el 0 y 1 eran contiguos y estaban vacíos, entonces lo almacenó. ¿Qué pasó con el bloque TR? Fíjate que si hay que almacenar el archivo TR, perdón, no bloque sino fichero, el TR hay que almacenar, tengo que ir a buscar 3 bloques contiguos. Entonces el 2 está ocupado, el 6 estaba libre,
¿sí? Pero necesitaba 3 libres, miren, 6 y 7 no me da, ¿cierto? Entonces tengo que seguir buscando 3 que estén libres. Y por acá, el 14, 15 y 16. Ah, ¿por qué no almacenó entonces TR en el 6, 7 y 8? Porque el 8 estaba ocupado y tuvo que seguir buscando hasta que encontró 14, 15 y 16. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente. Miren. Veamos ahora el archivo. Ahí está, el TR 14, 15 y 16. Me falta el archivo mail, necesita 6 bloques para almacenar mail. Entonces, como el cabezal quedó por acá, va a continuar buscando a partir de ahí, ¿sí? Entonces, lo encuentra en el 19, ¿no? Y ven ahí, va el 19, el 20, el 21, hasta completar los 6 bloques libres que necesitaba para almacenar ese fichero. Luego el siguiente de la lista es list, que está por acá, y mide solo 4 bloques. Entonces desde el bloque 24 va a intentar buscar 4 libres para intentar, y lo va a encontrar en el 28, 29 y 30 y 31. Ahora, ¿qué hace el sistema cuando va a tener que almacenar F? Uno dice, bueno, hasta el final y le toca almacenar F. Él va a seguir buscando, porque esto es como una cinta que vuelve y vuelve hasta que no haya espacio. Va a intentar otra vez volver a empezar desde el principio, y necesita ubicar 2 bloques libres. Como ven, el 6 y el 7 estaban libres, entonces ahí los va a almacenar, y de esa manera está intentando el almacenamiento de manera contigua. Es ideal que los ficheros sean almacenados de manera contigua, porque son ficheros que van a ser más rápidos en el momento de lectura y de actualización. Ahora, fíjense que se han apretado tanto, ¿no? Que puede ocurrir un problema cuando, por ejemplo, este archivo count, fíjense, el count ocupa 2, imagínense que esto está tan lleno que ahora el usuario aumenta la información de este fichero count. Entonces, ¿qué va a necesitar? Otro bloque adicional, pero este ya está ocupado y no va a poder, ¿verdad? Entonces, por el método contiguo, ya no va a poder almacenar este fichero. Utilizará otro método que ya le permita, por ejemplo, ir a buscar otro que no está cerca. Miren, puede ser ese, ¿sí? Ahí que está libre, si le falta un bloque, puede ser que lo encuentre a ese, y diga, bueno, el fichero estaba acá, ¿sí? Estaba aquí, ¿sí? Y también por acá, pero como no hubo espacio, tuvo que saltar y buscar por acá. Entonces, las flechas rojas indicarán un fichero almacenado de manera no contigua, y eso requiere otro método que también está explicado en la diapositiva, ¿ya? Entonces ese otro método igual le da una miradita, porque tiene una simulación de la misma forma, pero surge de la necesidad, por la necesidad de que no existe bloques contiguos para almacenar el fichero. Ojo con esto, el sistema siempre intenta almacenar de manera contigua porque será más rápido al leer y escribir. Si no se puede, intentará estos otros métodos, por ejemplo el encadenado, que lo van a ver más adelante, ¿sí? Que va a permitir el almacenamiento en lugares dispersos de disco. Pero ¿cuál va a ser el problema? ¿Por qué no hace desde el principio así? Cuando quieras recuperar el sistema operativo, este fichero count, que está por las flechas rojas marcadas, va a ir, ¿no?, a disco, ubica este bloque, lo sube a memoria, luego va a buscar el otro bloque, lo sube a memoria, y luego va a hacer mucho esfuerzo para encontrar este otro bloque para subirlo a memoria, ¿ya? Entonces el tema va a ser tiempos, rapidez, ¿no?, de poderlo subir a memoria. ¿Por qué me tarda tanto mi archivo?, decían ustedes. ¿Por qué? Puede ser que esté grabado de manera no contigua, y eso requiere que haga más esfuerzo para encontrar las partes de tu archivo. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Alguien se acuerda? A nivel práctico, ¿qué soluciona cuando el archivo no está grabado de manera contigua? Porque este mismo concepto lo vimos en la parte práctica, cuando estuvimos viendo herramientas para disco duro. Vimos 2 herramientas: escaneo de disco para reparar sectores defectuosos, y vimos el defragmentador de disco. ¿Cuál de esas 2 herramientas me soluciona el problema de resolver los archivos grabados de manera no contigua? Es decir, que va a intentar corregir esto. Este que no está contiguo lo va a intentar convertir en contiguo. ¿Quién se acuerda? El defragmentador.
Ahí lo escuché un poquito, creo que estoy con bajo volumen. Muy bien, ese es defragmentador de disco. El defragmentador de disco lo que va a hacer para ti es reordenar los ficheros que están grabados de manera discontinua y lo que va a hacer es convertir, o bueno, sí, logra hacerlo. Todo lo que no está contigo lo convierte en contigo. Por eso cuando el defragmentador termina su trabajo y si pudiéramos sacarle una foto al disco duro, lo que nos encontramos es curiosamente con algo como esto, ¿no? Encontramos que el disco, si bien era todo, y nos marca, ¿no?, de colorcitos, no sé si alguien se acuerda que yo lo grafiqué, por ejemplo, te marca una zona azul, ¿sí? Y te dice que esa zona azul son todos los archivos contiguos, y te deja otra zona en color blanco, ¿sí? Te deja básicamente esas dos, y hay una incluso rojita, ¿sí?, que también la puedo dibujar para que no haya la confusión. Puede ser de que quede una zonita en rojo, y esa es una zonita que en teoría no se la puede tocar, ¿sí? Por eso se queda así. Pero en teoría te deja libre, el espacio libre, todo contiguo, ¿sí? Espacio en blanco, miren, todo continuo con una sola masita, y el espacio o los ficheros, todos te los deja contiguos. Todos los ficheros quedan contiguos. Desaparecen los rojos, que son los archivos fragmentados. Entonces, ¿qué hacía el defragmentador en el fondo? En realidad, lo que hace es convertir. Lo que no es contigo, lo vuelve contigo. Y por eso aquí vemos que todo se vuelve azul en disco. Entonces, esto está relacionado con el defragmentador de disco. ¿Ok? Y bueno, con eso continúa, por favor, porque hay un poquito más de teoría que necesito que vean. Yo, sin embargo, en esta última parte, les voy a, para que podamos trabajar el día miércoles, a ver, el miércoles, sí, el miércoles tenemos una clase. El día miércoles yo concluiría porque nos faltaría la segunda parte de esto. ¿Qué nos toca el día miércoles? Nos tocaría, ok, lo voy a mostrar. Esta parte teórica lo ven un poquito más en la diapositiva, por favor, está bien explicado lo demás. Y grabo esto un segundo y quiero ver qué nos tocaría ver ahora, que es dejando un poquito ya la teoría, pero para meternos más en lo que yo necesito que ustedes sepan para pues el siguiente parte de la materia, que es ya como que más práctica, ¿sí? Ya desaparece la teoría prácticamente del programa, comenzamos a hacer puras prácticas de lo que es mantenimiento y soporte de sistemas operativos, ¿ya? Entonces ahorita voy a deshacerme de esto y bueno. Entonces lo que es importante ahorita que hemos visto es el tema de almacenamiento de la información, ¿ya? Y un poquito vimos el concepto de organización de disco duro, ¿sí? Les he hablado, déjenme ver un poquito, les he hablado un poquito de los tipos de particionamiento, ¿ok? De disco, acá no lo había tenido, pero bueno, les hablé principalmente de lo que son los particionamientos, ¿sí? O los estilos de particionamiento, que son MBR y GPT, ¿no? Ahora, una vez que ya definimos el estilo de particionamiento, el disco duro todavía no está listo, habrá que empezar a formatear unidad de disco por unidad de disco o partición por partición, ¿ya? Y resulta que ahí recién, ¿sí? Si nosotros decimos que este, por ejemplo, es el disco, ¿sí? Y yo al momento de decir que va a ser MBR o GPT, bueno, esto se va a poner con cierta organización, que lo va a representar así. Luego empezaríamos a hacer lo que se llama el particionamiento del espacio que ha quedado en disco, ¿sí? Eso significa de que voy a empezar a dividir en partes a mi disco duro, ¿sí? Algo así. De tal manera que se van a ir generando las famosas unidades de disco, ¿sí? Unidad C, unidad D, unidad E, y así sucesivamente. ¿Y esta por qué la puse así? Bueno, puede ser de que esa no la veamos realmente, pero está ahí ocupando cierto espacio.
¿ya? Hay cierta parte que utiliza al momento de organizarlo por el estilo MBR o GPT, que está por ahí escondidito. Y después nosotros como usuarios tenemos que decidir ir particionando o formateando por pedazo cada división que hay en disco. Entonces, una vez hecho definido el GPT, el siguiente paso, el segundo paso va a ser empezar a pedacear. Al momento de pedacear no solamente habrá que definir el tamaño, sino también habrá que definir el tipo de formato. Aquí tienen dos decisiones para tomar. ¿Qué tamaño cada partición? ¿Sí? O también cuántas particiones, ¿no? Cuántas particiones van a realizar, de qué tamaño cada partición y finalmente qué formato va a tener cada partición. Eso es lo que hay que decidir, ¿sí? Entonces, y anterior a esto, me olvidé la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál estilo, sí? ¿Cuál estilo vas a utilizar? Y la respuesta puede irse por GPT o MBR, pero no ambas, ¿no? Una de ellas, es lo más importante. Ojo, esto está en orden. Número 1 tiene que ser esto, luego pues 2, 3 y 4. En ese orden lo vas a hacer. Ahora, el formato de la partición depende de qué sistema operativo piensas cargarle en ese disco duro, ¿ya? Entonces, aquí a la mano izquierda estamos viendo una serie de formatos, ¿sí? Que existen, ¿ya? Y bueno, cada sistema operativo te viene con la restricción de qué formato soporta. Entonces, Windows, particularmente ese sistema operativo, trabaja con el formato NTFS, ¿sí? Ahorita lo vamos a mostrar. Aquí está, el NTFS es propio de los Windows, a partir del Windows XP para adelante, se puso de moda, es un sistema de archivos muy estable. ¿Por qué le llamo sistema de archivos? Porque cuando tú formateas la unidad a NTFS, estás definiendo cómo el sistema operativo va a ir a leer y grabar información en esa unidad de disco. Y si no le das formato a una unidad de disco, esa no se puede leer ni grabar, ¿sí? Entonces, eso es importante a tomar en cuenta. Ahora, si estamos hablando de un Linux, por ejemplo, los Linux soportan otros sistemas de archivos. Por ejemplo, una que soporta los Linux es el ext4. Ese es muy diferente del NTFS, pero pues tiene Linux su propio sistema de archivos. Macintosh también, como sus sistemas operativos tienen su propio sistema de archivos, ¿ya? Entonces, no tenemos que olvidar que el formato lo vamos a definir en función a qué sistema operativo o qué sistemas operativos voy a cargar en la máquina, porque un disco duro, si tú le haces varias particiones primarias, en cada partición primaria puede ir un sistema operativo diferente. Puedo tener una máquina con Windows y puedo tener con Linux también al mismo tiempo, en el mismo disco duro, solamente que cada sistema se va a poner en una partición independiente de disco. Entonces, si voy a instalar en una partición Linux, tengo que formatearlo a este nido 4. Si lo voy a crear un sistema operativo Windows, tendré que formatear esa partición a NTFS, ¿sí? Entonces, es muy importante ese tema. Ahora, cuando estamos hablando de particionamiento, viene también un poquito a la memoria este tema de las dimensiones o tamaños de la información, ¿sí? A grosso modo, por favor, para que no olviden, el bit es la mínima, ¿sí? El byte es 8 bits, el kilo es 1024 bytes, y de aquí para adelante todo es 1024 bytes, fíjense, solamente hay que aprenderse después del kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, y el iota también, que no creo que lo vaya a conocer yo, el iota, 1024 zettabytes, sí, y el zettabyte tiene 1024 exabytes, que es la única que yo conocía, y el exabyte tiene 1024 petabytes, que todavía nadie habla de él, sí, y el petabyte tiene 1024 terabytes, ¿no? Entonces creo que esta es ya más conocida, el tera, porque ahorita los discos duros vienen del tamaño del tera, entonces de repente el petabyte lo has escuchado cuando te hablan de servidores, que sus discos duros vienen en petabytes porque son grandes, ¿no? O son la suma de muchos, ¿no? Muchos discos haciendo muchos petabytes, ¿sí? Bueno,
Entonces, eso sería a grandes rasgos lo que hay que entender sobre el sistema de archivos de aquí en adelante. Ok, cuando toque el taller de instalación, configuración de sistemas, ahí yo les voy a volver a recordar esta parte que hemos visto en la teoría y les voy a volver a mostrar algunos ejercicios de cómo definir los tipos de particionamiento, cómo formatearlos y por qué voy a hacer la NTFS, por qué lo voy a hacer a extendido 4, etcétera, ¿no? Pero por ahora en macro ya lo tenemos claro, ¿sí? Entonces, punto de decisión muy importante va a ser cuando ustedes definan el tipo, el estilo de particionamiento y el formato que le van a dar a las particiones de disco. Y en el examen también se les pone así las preguntas, ¿no? Se te da una situación X y te pregunta, ¿no? ¿Cuántas particiones de disco le vas a dar a este equipo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos toca en la siguiente parte. Yo les voy a apoyar dándoles recomendaciones de cómo tomar las decisiones, pero luego ya ustedes van a tener ciertas situaciones, problema, y ustedes mismos van a tomar la decisión. Ahora, esa parte práctica lo vamos a dejar para este mes de julio, que ya vamos a empezar. Miren, julio y agosto, pura práctica, ¿sí? Entonces, por ahora, mi interés es que se preparen para el segundo parcial, por eso estaba apuradita en corregir el primer parcial, cosa de que ahora podamos tomar el segundo parcial. Como estás viendo, es todo teórico, ¿ya? Entonces, lo más importante es que te hagas tus ayuda-memorias para lograr concretar este capítulo y logres concluir, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Hoy que pasamos la clase, ¿alguien? No estoy escuchándolos. ¿Qué está pasando? ¿No hay preguntas? ¿Sí? Por mi parte, ingeniera, ninguna. Sí. Una. Sé que es un poco pesada la teoría. Véanlo como un apoyo que van a tener en la parte práctica, porque yo allá en la parte práctica voy a necesitar algunas de esos conceptitos. No solamente en la parte de instalación y configuración, acuérdense que nos faltan 2 talleres grandes, ¿no? Uno es instalación, el otro es configuración, que es lo que llamamos posinstalación, y el otro es soporte de sistemas operativos. Entonces, esos 3 talleres grandes ya van a requerir de que hagamos prácticas y prácticas y prácticas, ¿ya? Entonces, por esa razón es que me interesa deshacerme de la teoría, y ahorita que están con ganitas todavía, por favor, pónganse a hacer sus mapas conceptuales, sus ayudamemorias, para relacionar conceptos, ¿ya? Entonces, la clave de cada tema está en las diapositivas de autoevaluación, ¿ya? Entonces, de este tema, para cerrar, lo voy a abrir para que lo veamos. ¿Dónde estás? Esta sería la autoevaluación. Son preguntas de repente muy sencillas, pero lo tienes que desplegar, ¿sí? Por ejemplo, ahí está, voy a compartir. Voy a cerrar esto, ¿no? Vamos a cerrar esta otra. Y acá vamos a desplegar y compartir. Oh, qué raro. Ok, entonces acá empieza con algunas preguntas. ¿Cómo almacenar permanentemente la información? Tú te lo tienes que responder. De todas maneras, al enter te va a dar la sugerencia de la respuesta, ¿sí? Entonces, en medio de cada archivo almacena información que solo se elimina hasta que el propietario lo haga voluntariamente. Y tú puedes aumentar algo voluntario, ¿sí? Algunas cosas es pregunta de falso verdadero, pero al enter, ¿sí? Como este, te va a dar la respuesta. Por ejemplo, ¿el directorio es igual a un archivo? Técnicamente sí, ¿sí? No lo vemos así, pero sí son. Los directorios o carpetas son ficheros especiales. ¿Por qué? Porque son como una hoja de Excel en el cual en cada fila está el nombre del fichero y en cada columna está el atributo del fichero, ¿sí? Si está oculto, qué se llama, qué tamaño tiene, dónde está grabado el disco, etc. Esa información. Por eso una carpeta o directorio es como un archivo especial. ¿Cómo se administra el sistema de archivos? Bueno, ahorita ustedes estuvieron viendo algunos métodos. Conmigo puntualmente ahora vimos el método de asignación contiguo, ¿ya? Que era cuando los ficheros se almacenan en espacios contiguos en disco, y una alternativa, como les había comentado, era la asignación encadenada,
Es decir, que ya esta permite almacenar los archivos en lugares no contiguos. Ese también lo van a ver en la diapositiva. No son los únicos métodos, hay otros más. Ojo, estos métodos están enfocados en cómo se hace en un disco magnético, ¿ya? Y bueno, ahí van a continuar ustedes con lo demás. ¿Listo? Está hablando ya de la fragmentación, que eso ya lo conocen mejor ustedes, y no hay mucho que decir. Ya, entonces con eso les dejo para la siguiente clase, por favor. El día miércoles a la horario de clases les voy a preguntar si tienen alguna duda y si quieren podemos continuar el capítulo de hoy. Si necesitan apoyo con la parte teórica, pues yo no lo veo conveniente porque lo tienen en la plataforma y ya sería solamente ir viendo y revisando para que ustedes lo vayan ya apropiando. Pero de todas formas a las 13:45 nos toca, ¿verdad? Ese es nuestro horario, ¿no? Los miércoles. Igual les voy a hablar por el WhatsApp, si no hay novedad, entonces nos vemos el día lunes. Ahora, el examen, eso sí quiero esclarecer. El examen, chicos, quiero tomarlo el próximo miércoles, ¿sí? Este es, vamos a ver, 7 de julio. ¿No? Entonces, en el horario de clases. ¿Por qué miércoles? Porque es el día que no nos vemos regularmente y prefiero que lo tomemos exámenes, prácticas adicionales. ¿Ok? Entonces aquí anoto viernes 7 de julio. ¿Sí? Segundo parcial. Este es 100% teórico. Tengamos cuidado con los copies, ¿ya? La plataforma me alerta. No puedo decirle en qué situaciones, pero ahí alguno va a recibir su mensaje. Y si crees que está mal interpretado mi mensaje, me reclamas en el correo y yo te voy a explicar qué es la situación, ¿ya? Y qué más, nada más. Entonces hagamos eso. El día miércoles consulto, lo importante es que ustedes le den una miradita a la autoevaluación para que la puedan resolver y les encargo el método encadenado. Me gustaría que de la diapositiva lo apropien, que sería el segundo método, y ya con eso estarían listos para el examen que es la siguiente semana, ¿ya? No han tenido práctico en esta parte, ¿cierto? ¿No? ¿No tienen práctico en la plataforma para esta parte? ¿Alguien no? Tenemos, pero figura como si no la hemos, o sea, creo que hace 11 días que está habilitado. Ya. Y ya está como retrasado y yo recién hoy día lo he visto. No, pero el práctico lo vamos a ampliar en función a esta fecha, que está como para el 7 de julio el examen, ¿verdad? Entonces, el práctico lo voy a ampliar esta semana, cosa de que el lunes yo ya lo tenga revisado, ¿ok? Yo necesito que lo tengan hasta el sábado en la noche. Lo voy a ampliar en el sistema hasta el sábado a las 23:59, cosa que el domingo lo reviso y el lunes podemos conversar sobre esa base para que el día miércoles puedan dar su examen, el 7 de julio, ¿ya? Y bueno, el lunes es importante porque no solo voy a pasar eso, sino también les voy a explicar qué necesitan para la tercera parte de la materia, donde ya tenemos que hacer prácticas y también les había pedido que vayan armando sus grupos. No se preocupen, yo los he estado registrando. Los que no han mandado, preocúpense porque ya tengo que asignar en el sistema los grupos también de trabajo, que es para la siguiente parte práctica. ¿Listo? Entonces, quedemos así, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase. Pasen buenas tardes, jóvenes. Hasta luego. ¿Este video lo va a subir ahorita mismo? Disculpa. Tardo un poquito, por favor, en la noche. Y seguro mañana en la mañana ya va a estar en la lista de reproducción. ¿Ya? Bueno, hijo. Ok. Listo, hasta luego. Nos vemos. Chao. Hasta luego, Chao, cuídense.